Estamos contando lo que es el fenómeno macro, reservas. Ahora, traducido al día a día, es una constante que ustedes vienen diciendo, el aumento de la pobreza, que ayer se conoció del 40,9. ¿En baja, estable o subiendo, Agustín? No, en principio hay que aclarar que el 40,9 es un promedio de 2 trimestres, Luis. Sí. El dato oficial en realidad no es que encubre porque haya alguna intención, sino que representa dos situaciones muy distintas. El primer trimestre del 2020, en donde tuvimos alrededor del 34,7% de pobreza, dentro de la cual hay 7,4% de la población en situación de indigencia, y un segundo trimestre en donde impactó la política de emergencia sanitaria, el COVID, o como lo querramos desarrollar, con un 47,2% de pobreza, con un 13,6% de indigencia. Es decir, la pobreza en realidad en el segundo trimestre del año, la última medición que oficialmente se tiene al respecto, es del 47,2%. Esta situación implica incluso que tengamos más del 60%, ya no de la infancia de 0 a 14, sino de la infancia de 0 a 17 años en situación de pobreza, en un contexto en donde básicamente se explica. Ahora, Agustín, Uno podría lo voy a explicarlo por el interrumpir. COVID. Sí, lo quiero interrumpir para que no pase de largo. Entre 0 y 16 años hay un 60% de población en situación de... Pobreza. O sea, Es decir, 6 de que cada 10 vive en un chicos, hogar pobre. 6 de cada 10 chicos, desde que nacen hasta los 16 años, viven en 17 hogares años, pobres. 17 años. 17. Exactamente. Agustín, Esa es pongámosle, la situación. pero necesito, y me parece que para la audiencia va a ser importante, que nos salgamos de los porcentajes, porque estamos hablando de vidas. Son 8 millones de menores de edad en situación de pobreza hoy en la Argentina. Exactamente. 8 millones. Sí, exactamente. Y nosotros, Y en perdón, realidad son sí, ¿te das 20 cuenta? millones de argentinos en situación de pobreza, porque efectivamente se detuvo, se deterioró el empleo en forma importante. Perdimos el 20% del empleo en Argentina en el contexto COVID. Esto afectó a Acá los está, hogares más pobres. sí, acá está Agustín, que Javier lo ha graficado para que entendamos qué estamos hablando. Cuéntame esta placa, Javier. Mirá, basándonos en lo que decía Agustín respecto a las cifras del INDEC, extrajimos ahí efectivamente el promedio del primer semestre, que habla de, en menores de edad, de sub-16, yo lo tenía, de 56% de pobreza en los chicos, pero según los cálculos que hace UNICEF, la proyección a diciembre de este año va a ser el 63%. Y ese es el dato. Claro, que ya son más de 8 millones de chicos pobres, que ya Agustín lo está dando como algo que está sucediendo ahora, con lo cual es de prever que va a ser peor. Que va a ser peor, con lo cual nosotros hablamos de reforma judicial, hablamos de las Taser, hablamos del presidente y de la vicepresidenta, hablamos de las internas del gabinete, y no nos espantamos de esto. Me ayuda, Agustín, porque los datos son escalofriantes. ¿Cuándo se considera, en términos económicos, un hogar pobre? ¿Cuál es el ingreso para que una persona esté viviendo por sobre un hogar pobre? A ver, Luis, tenemos, en términos oficiales, la medición de la pobreza oficial se establece como criterio la capacidad que pueda tener una persona, dependiendo de su edad o sexo o nivel de actividad, para cubrir una canasta básica alimentaria. Esta fija la línea de indigencia. Y la pobreza es cuando sobre esa canasta alimentaria se establecen criterios de funcionamiento social. Entiendo. Vestimenta, movilidad, mantenimiento de la vivienda. Bueno, en contextos numéricos, para el trimestre que estamos hablando, para el segundo trimestre de este año, ya no para el tercer trimestre, pero para el segundo, estamos hablando de alrededor de 45.000 pesos o 42, entre 42 y 45.000 pesos, depende de la región del país, para una familia tipo de 2 adultos y 2 niños, para no ser pobre. Y para no ser indigente, de 18.000 pesos.
para una familia de este tipo. Ahora, recordemos que el segundo trimestre, por eso hay que aclarar que en realidad el dato del primer semestre que oficialmente ha dado el INDEC y que con todo el esfuerzo seguramente ha podido construir ese dato, ese 40,9 esconde dos situaciones muy distintas, pre-COVID y COVID. Que el COVID implica haber expulsado más de un 20% de la población que estaba trabajando a una situación de desempleo o de desocupación o de inactividad forzada, aunque no lo mida la tasa de desocupación porque eventualmente no buscó trabajo, Claro. porque ¿por qué lo iba a encontrar? Sí. ¿Quién le demandaba trabajo para ir a buscar un trabajo? No, claro. Ahora, en ese contexto, clases medias bajas se empobrecieron. Los pobres se hicieron más pobres y los pobres se hicieron más dependientes de los programas sociales. Totalmente. Y también es cierto que sin los programas sociales, esa tasa del 47% hubiese alcanzado más del 52%, o al menos el 52% de pobreza. Es impactante. Y yo comparto el diagnóstico que hace Calvo, digo, porque en el medio de esto, poner esfuerzos e incluso dinero, porque si se aprobase la reforma judicial y se instrumentara a partir del año que viene, estamos hablando de dinero específico, ¿no? Yo lo que me impresiona es que no... prioridades? Ahí comparto lo que dice Calvo, porque ¿cuáles son las prioridades de política pública? ¿Bien? ¿Cuáles son los temas que se debaten prioritariamente como problema de la gente? Los problemas sociales de la gente no están siendo discutidos por la política. La política se está alejando de los problemas sociales reales que tiene la sociedad. Entonces estamos discutiendo como si estuviéramos en un país desarrollado, especulando sobre reformas judiciales o políticas, cuando no tenemos resuelto ni siquiera la política para atender la emergencia sanitaria y atender la emergencia económica y social, no solo para el día después, ni siquiera para el día de hoy. En ese contexto, bien, esta situación marca que la agenda política parece estar desubicada, desorientada. Sí, total. ¿Compartís este diagnóstico, José Luis? Digo, yo me quedo muy conmovido con lo que decís, Javier. Me parece que deberíamos reiterar, hoy, en este momento, hay 8 millones de chicos, desde que nacieron hasta los 17 años, 8 millones de pibes son pobres, que están en hogares pobres.